de tiroides que no hubieran sido diagnosticados en estas etapas tempranas de no ser por la ecografía. Acá en la Fundación, en nuestra práctica, el 70% de los pacientes vienen sin síntomas. 70%. Más o menos, que son lo que nosotros llamamos hallazgos incidentales. El paciente tiene unos ganglios o tiene un atoro, le pide una ecografía, que es el examen básico. La ecografía aparece el nódulo, toman la biopsia y ahí está el cáncer. Son sin síntomas, pero porque están cogidos, tal vez, digo yo, 10 años antes de que haya un problema. Cuando tienen síntomas, que era como las épocas antiguas, ya tienen una enfermedad avanzada. O tienen un gran nódulo que se nota en el cuello, o están con la voz ronca, cambios de la voz, o están con ganglios, eso ya es, o dificultad para tragar, están atrancados, o dificultad para respirar. Esa es la otra contraparte, que es enfermedad avanzada. No es que no dé síntomas, es que están pequeños para darse. Una de las razones por las que el cáncer de tiroides pasó de ser el número 20 en incidencia a nivel global al número 3 en muchos casos puede tener que ver con que la tecnología ha permitido que hoy se identifiquen desde una edad mucho más desde un tiempo mucho más temprano. Correcto. Desde hace muchos años, se sabía que el 30% de la población puede tener cáncer de tiroides sin tener nada específico ni que se tuviera que tratar. Con la ecografía ese 30% salió a flor, o sea, se vio. Sin embargo, está tan sobrepasado que esa sola teoría no es suficiente para explicar todos los casos. Entonces esto vamos, es como para el otro lado, cómo evitar el sobrediagnóstico de cáncer de tiroides y el sobretratamiento. Es como en lo que estamos ahorita es tratando de entender que tenemos una inmensa cantidad de tumores miniaturas en personas jóvenes a los cuales no se les debe aplicar un sobretratamiento para una enfermedad que en términos generales en esos pequeños tumores y en la gente joven no les va a causar ninguna mortalidad. Si yo estuviera escuchando este podcast ahorita, la primera reacción que yo tendría es: quiero ir a la clínica, en este caso a la Fundación Santa Fe de Bogotá, a practicarme una ecografía. ¿Ese es el camino correcto o ahí es donde usted está diciendo tampoco esa es la ruta a seguir? Esa es una excelente pregunta que ni siquiera yo la puedo contestar a mí mismo. Esto tiene dos corrientes grandes en los grupos de estudio. Uno no habla que los grupos son los gringos, son los hospitales grandes gringos que tienen sus jefes o los asiáticos. Entonces, ¿qué dicen los asiáticos? Los asiáticos dicen: hagamos la ecografía y biopsia a todo el mundo y discutimos con cada persona qué queremos hacer con él. ¿Qué dicen los grandes grupos americanos o la Asociación Americana? Hombre, no le hagamos ultrasonido a tanta gente para no hacer sobrediagnósticos, y cuando tenemos pequeños nódulos, no les hagamos biopsia para no tener que hacerle sobretratamientos a pacientes con pequeños nódulos. Estos son los dos grandes conceptos. Yo tapo, guardo, entiendo que es un tumor pequeño y no le hago biopsia para no estar tratando tanta gente. O le hago biopsia a todo el mundo y decido con el paciente qué es lo que voy a hacer. ¿Nosotros qué hacemos aquí realmente? Tomamos las muestras de todo el mundo, identificamos el problema y con el paciente decidimos qué se va a hacer. Me sorprende esa incidencia tan alta en hombres y en mujeres de este tipo de cáncer, pero ¿qué es exactamente lo que lo produce? ¿Y hay manera de que se reduzca esto con unos mejores hábitos de vida o sencillamente da por factores exógenos que no están bajo nuestro control? Entonces esa pregunta es importante porque cuando se produjeron en el mundo las bombas de Hiroshima, Nagasaki, todas este tipo de cosas, pues se evidenció que había muchos tumores que son radioinducidos por la irradiación de este tipo de bombas. La irradiación hacia los años 50 no solo se dio en épocas de las situaciones de guerra, pero sí en que la irradiación se usaba para muchas enfermedades benignas, la irradiación médica, para quitar cicatrices, para quitar ganglios.
hasta que como en los años 50 se empezaron a dar cuenta que se aumentaban los nódulos de tiroides y el cáncer de tiroides. Después vienen las otras, Fujiyama y los otros escapes, Chernóbil. Chernóbil fue terrible, no obviamente que todo fue terrible, pero al avisar tan tarde, cuando los europeos se dieron cuenta, más de una semana después ya estaban invadidos de radiación. Hoy se considera un factor dentro de la historia clínica haber vivido en Europa, en esa época. En Europa del Este. En Europa, no no se alcanzó a coger en Italia. Yo viví en España 10 años de mi vida. Pero no bajó tanto, porque el viento se lo llevó al norte de Italia, a Francia, a Alemania, se llevó esa irradiación y eso es causante de cáncer de tiroides. Entonces, eso es un factor. El otro factor es que nosotros como médicos aprendimos a que uno no debe exagerar en las irradiaciones de los pacientes porque pueden producir tumores radioinducidos. Hay que tener cuidado en cuántos exámenes le pide uno a la gente, con qué frecuencia, con qué tecnología. Existe el otro factor que podría ser genético, el cual no está bien documentado. El factor ambiental teórico, viejo, de 100 años, tampoco está bien documentado. Entonces es como una combinación de cosas, pero lo que sí más conocemos es el factor de irradiación. Ahora, estamos en Colombia, ¿a dónde hemos recibido irradiación de esa naturaleza? Somos país que no tiene plantas nucleares, que escapan, pero eso es eso. Y en Colombia también el impacto de cáncer de tiroides sobre la población es igual de grande a otros países. Igual, eso ya se confirmó hace un par de años que en los estudios nacionales que es igual. ¿Y su explicación qué se puede ver si ya no está el factor, si le quita la ecuación de la variable de la que radiación? Somos un país bociógeno. Que es bociógeno. Pero que es un país que tenía mucho bocio, de enfermedad benigna. Okay. Entre la benigna y la maligna, no lo sé. También somos un país que tiene bastante bien organizado su sistema de salud y ecografía se pueden hacer con una facilidad en una inmensa cantidad de centros, entonces también se aflora, también se pueden ver. ¿Cómo se diagnostica? Es decir, sí. ¿Qué tienen ustedes entonces uno tiene como los dos grupos grandes de personas, las personas que terminan diagnosticadas con una ecografía. La ecografía es un examen donde yo creo que la población lo conoce, que tiene muchos usos, o sea, usa para tiroides, para el seno, para mirar cosas del abdomen, para los cálculos renales, el embarazo, y es capaz de ver una cantidad de nódulos tiroidianos. Entonces, la ecografía tiene la situación de que es fácil detectar los nódulos con la ecografía. Lo que es difícil es detectar cuáles son benignos y cuáles son malignos, y para eso se hacen varias clasificaciones y saber cuál nódulo se debe puncionar, cuál no, porque la ecografía es como la base, pero la punción y la biopsia es el diagnóstico definitivo. Hace unos años todos los nódulos de tiroides se operaban porque no se sabía cuál era bueno o cuál era malo. Medicina más fácil, una práctica regular. Hoy en día se hacen punciones y biopsias y solo se operarán los nódulos que estén sospechosos de cáncer o con cáncer. Nosotros tenemos como misión de fundación y de servicio minimizar y evitar las tiroidectomías innecesarias. Pero la biopsia sí le determina a usted si tiene un tumor maligno, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros en la humanidad nos ha dado porque todo lo tenemos que clasificar. Todo lo clasificamos y nos encanta clasificar cosas. Entonces, los nódulos de la radiología se clasifican en TRIRADS. 1, 2, 3, 4, que la clasificación de Bethesda es otra cosa para clasificar los nódulos en las biopsias para saber si son cáncer o no. Sin embargo, es como el criterio clínico que le dice uno con qué clasificaciones puede contar para poder hacerle cirugía al paciente. Me explico. Si uno le diagnostican un cáncer en la punción, tiene un cáncer y lo va a tratar de alguna otra manera. El problema es que muchas de las biopsias y de la ecografía dan respuestas intermedias, que más o menos puede ser que tengo cáncer y la biopsia no se lo confirma. Entonces está uno en el peor de los mundos, porque tiene un nódulo que parece cáncer y una biopsia que no lo puede confirmar. Eso es lo que se llaman las biopsias intermedias, por ponerlo así.
Entonces uno junta todas estas brillantes clasificaciones y llega a un 60% de asertividad diagnóstica. Entonces ahí necesita el médico. Porque todos esos algoritmos matemáticos no le dan. Entonces uno toma el conjunto. ¿Qué tiene? ¿Cómo es el nódulo? ¿Cómo es la foto de la ecografía? ¿Y cómo es la biopsia para decir qué posibilidad tiene de tener cáncer y pasarlo a cirugía o no? O dejarlo en observación o no. Entonces, en la ciencia moderna, ahí va. Usted dice que en la fundación tratan de minimizar al máximo la operación, someterlo al quirófano, pero entonces, si no se lleva al quirófano, ¿cuáles son los otros tratamientos que ustedes ofrecen? No, minimizar la operación en los pacientes que no tienen cáncer confirmado. Okay. O sea, los que están en duda, se puede hacer una nueva biopsia, una nueva ecografía. O sea, si tienen cáncer, ¿tienen que pasar por el quirófano sí o sí? Sí o sí. No existe ni la radioterapia ni la quimioterapia que lo puedan cometer sin necesidad de entrar al quirófano. Sí, el tratamiento básico es la cirugía. Entonces, voy a varias cosas. Entonces, como hay muchos, ¿cómo lo pondría yo? Muchos, qué sé yo, juguetes. Voy a decir lo que es juguetes. Lo básico siempre ha sido la cirugía, y la cirugía puede ser, si son tumores pequeños, cirugía de media hora, paciente curado. A veces necesitan yodo radioactivo, a veces no. ¿Qué ha pasado últimamente? Se han inventado unas máquinas donde puede haber, por ejemplo, ablación, que es quemadura del cáncer si es muy pequeño, para aquellas personas que se quieran quitar la cirugía encima. Se han inventado. Como cuando se quita uno un lunar. Exacto, con quemado. Esas nuevas técnicas todavía no tienen ningún tipo de aprobación. Ninguno. En ninguna de las guías médicas de ningún país. Pero están llegando. Habrá que evaluarlas. Está también lo que se llama la cirugía robótica y la cirugía de acceso remoto por la boca y por una cantidad de cosas que son cirugías que hacen una inmensa destrucción de tejido para poder llegar a hacer lo mismo. O sea, todos son para hacerles tratamiento. Usted me dice que sin cirugía, pues estaría la ablación. Sin cirugía se diseñó hace un tiempo que en una guía, un protocolo que los tumores muy pequeños, sobre todo en gente vieja, se pueden observar. ¿Cierto? Yo tengo un tumor de 6 milímetros, tengo 80 años, es perfectamente observable. Porque si va a crecer en 15 o en 20 años y yo no tengo 15 o 20 años, eso se puede hacer calma. Ahora han tratado de traspolar eso a gente joven. Inventarse una forma de tratamiento que se llama observación activa, donde yo puedo observar al paciente y cada 6 meses, y lo digo porque lo están ofreciendo por todas partes, y si algún día lo crece, lo opero. Entonces yo voy a lo que yo pienso. Yo tengo una mujer de 40 años, tiene 2 hijos chiquitos, tiene un pequeño cáncer. Yo la voy a citar cada 6 meses por 10 años a ver en qué momento la opero. Muerte del susto cada vez que va a ir donde el médico. Yo se lo expongo a todos los pacientes porque es lo honesto para hacer. Pero he encontrado muy pocos pacientes que acepten esa nueva forma de ver el cáncer de tiroides de observación activa. Está de moda. Entonces tenemos la cirugía, la observación activa y los métodos esos de quemarlos, coablación, y los métodos de hacer cirugía remota como robot y otra cantidad de cosas. ¿La laparoscopia es eso o no tiene nada que ver? Sí, entonces se inventaron otra cosa y yo supongo que eso puede causar escozor en los medios, pero yo tengo que hablar lo que yo pienso más. Los otros profesores de otros centros grandes, donde se hace una cirugía por entre la boca para quitarse uno la cicatriz y poder resolver pequeños tumores. Por Dios, eso es una cantidad de destrucción de tejido para una cirugía, honestamente hablando, de unos 20 minutos ambulatoria para resolver pequeños cánceres. Cuando se le detecta el cáncer de tiroides a alguien, ¿la solución es extirparle toda la glándula tiroides? Entonces, ¿es glándula tiroides o glándula tiroidea? Yo creo que es tiroidea. Entonces, ahí nosotros dividimos los tumores en 2 grandes grupos, de bajo riesgo y de alto riesgo. A los pacientes de bajo riesgo y en biopsias de bajo riesgo se debería intentar en todos los casos hacer una cirugía que preservara alguna porción de la tiroides.
Esto es como una moda vieja vuelta Vuelta de moda otra vez. sí, vuelta de moda otra vez que a mí me encanta. A mí me encanta que una mujer, por ejemplo, que no tome hormona y que tenga un tumor que uno le pueda dejar un lóbulo de tiroides y que se pueda quedar sin hormona es fantástico. Y que son cirugías cortas y que son cirugías oncológicamente muy seguras. Pero tiene que llenar varias condiciones. En el otro lado del espectro, si el tumor no es de esa histología tranquila y muestra algún viso de agresividad, se tiene que quitar toda la glándula tiroides y limpiar ganglios y lo que haya que hacer. Porque esta tiroides tiene el tumor más benigno, no más benigno, más tranquilo del cuerpo, que se llama el carcinoma papilar, que es el más común, y el más agresivo del cuerpo, que se llama el carcinoma anaplásico, que de su diagnóstico hasta que tienes un problema muy serio han pasado 2 semanas. Es de un crecimiento inusitado. Entonces tiene todo ese espectro. Entonces uno tiene que mirar en qué lado del espectro está. Sin embargo, la mayoría son tranquilos. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de una cirugía de cáncer de tiroides? Entonces, una vez uno decide operarlos, esta cirugía tiene 2 complicaciones principales y me sirve para hablar de la complicación y para hablar algo de lo que son dietas y modas modernas que producen complicaciones. La principal complicación de esta cirugía, que afortunadamente es bastante infrecuente, es que se afecte la voz. Lo infrecuente es que se afecta la voz, Sí, no es la decir, cirugía en sí, no, sino que se afecte la que voz. se afecte la voz. Entonces uno, ¿qué hace? Usa el ultrasonido y usa la escanografía y otros métodos diagnósticos, porque si el tumor está pegado al nervio de la voz o en el área del nervio de la voz, es importante advertirle al paciente, usted puede tener algún cambio en la voz. Cambio en la voz quiere decir que si se daña el nervio de la voz de ese lado, el paciente va a quedar ronco. La mayoría, la inmensa mayoría recuperan su voz normal. Casi sin hacer nada especial, a veces necesitan un poco de terapia. Entonces, a esto le agregamos otro juguete. Se cuentan con monitores súper especializados que se usan durante la cirugía, que van alertando al cirujano de cómo está el nervio de la voz y cómo está el nervio de la voz cuando termine. Entonces yo voy a operar personas que son cantantes, profesionales de la voz que no permiten un mini cambio de tono, se tiene que usar toda la tecnología para que eso no pase. Si el tumor es serio y tiene que pasar, pues tiene que pasar. Cuando la vida es prioridad. ¿Uno puede perder la voz? Yo sé que son casos extremos, pero se puede llegar a que el paciente pierda la voz. Es muy raro. Uno puede dañar las 2 cuerdas vocales y no termina perdiendo la voz. Termina cambiando el tono, termina cambiando la amplitud del lanzamiento de la voz, pues no la pierde. La Santa Fe se ha apreciado de tener un servicio que ustedes llaman integral, donde no solamente es médico con pacientes, sino que junto al médico hay una cantidad de profesionales que se encargan de abordar de manera, ustedes la llaman
episodio de Cuida tu Salud. Feliz semana.